Muy buenos días a todos. Qué bendición poder reunirnos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a empezar una nueva serie. Gloria a Dios por su palabra. Y esta serie se llama Una nueva y mayor dimensión. Y esta serie básicamente tiene que ver con explorar juntos la palabra de Dios, explorar juntos una dimensión que es desconocida para muchas personas. Sobre todo es completamente desconocida por aquellos que están en la humanidad ciega y que nunca han tenido contacto con el Espíritu de Dios, jamás han tenido contacto con el asunto de la vida espiritual. Ellos no tienen lo que se conoce como penetración espiritual intuitiva, de tal manera que están ciegos espiritualmente. Y quiero hablarles acerca de una historia que tomó lugar en los Estados Unidos hace algunos años. Estoy arreglando aquí algunos asuntos de conexión, discúlpenme. Ahorita terminamos con esto. Y para que ustedes puedan ver, de que hay un ámbito, hay una dimensión completamente diferente que nosotros podemos conocer. Nosotros podemos participar de ella y ser parte de algo que es superior a lo que hasta ahora hemos conocido. Un momentito que arreglo esto, por favor. Ya. Perfecto. Un momentito. Bien. Quiero empezar con una historia conocida como visibilidad cero. Hace muchos años, exactamente el 30 de noviembre del año 1991, los feroces vientos de una tormenta de polvo se levantaron y provocaron un choque masivo en la carretera interestatal número 5, que está cerca de Coalinga, California. Al menos 14 personas murieron y decenas más resultaron completamente heridas debido a que en la capa superficial del suelo el viento se levantó a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, redujo la visibilidad prácticamente a cero, y esto ocurrió que esa tragedia, esa tarde, dejó como 5 kilómetros de carretera, con carros completamente chamuscados, otros explotaron, y carros encima unos de otros, y eso hasta 100 metros alrededor de la carretera. Lo que pasó es que la mayor parte de las personas que fueron agarradas de manera sorpresiva por esa tormenta estaban manejando completamente a ciegas, no sabían hacia dónde se dirigían. Tienen que entender con respecto, no sé si alguna vez han estado en una interstate o una carretera interestatal en los Estados Unidos. Son carreteras de alta velocidad. Uno transita ahí y la velocidad normalmente, acá en el Perú, máximo 100 kilómetros por hora, pero tú no puedes ir más despacio allá. En esas carreteras tú tienes que ir rápido. Yo estoy hablándoles acerca de 65, 70, 75, hasta 80 millas por hora. Estoy hablándoles de más de 100 kilómetros por hora. Y de repente, de manera repentina, súbitamente, no tienes visibilidad igual cero, estás en problemas. Y eso fue lo que ocurrió. La mayor parte de automovilistas que estaban en ese momento fueron capturados por una tormenta que los dejó prácticamente con visibilidad cero, y eso les costó la vida. Eso es horrible, ¿no? Ok. Ellos dejaron de ver lo que necesitaban ver para poder seguir su camino. ¿Y cuántas personas en la actualidad están ciegas a una realidad invisible que es mayor, que es superior, y que están yendo, entre comillas, a ciegas hacia la perdición porque no saben, no ven, no conocen que más allá de lo físico, de lo tangible, de lo natural, de lo material, hay un mundo que es muchísimo más grande, que es superior? Y lamentablemente, esa desconexión causa su perdición.
Entonces, en esta serie vamos a hacer una incursión en este ámbito espiritual invisible. Hay cosas que tú y yo necesitamos saber que son de vida o muerte y que la mayor parte de las personas no puede percibir con sus sentidos físicos. Lamentablemente, ¿no? Esta es una triste realidad. A veces nosotros miramos las noticias, leemos, escuchamos las noticias y no podemos entender cómo algunas personas hacen lo que hacen. A veces con mi esposo nos preguntamos, ¿qué tienen en la cabeza? ¿No? La respuesta no es nada agradable, por supuesto, pero fallan en conectar los puntos y yo no entiendo cómo es que ellos no entienden. No me entra en la cabeza cómo a ellos no les entra en la cabeza. Pero si me pongo a pensar un poquito más y veo detrás, ¿no? Así como cuando uno recibe abundancia de revelación de la luz, el conocimiento y la palabra, lo cual es maravilloso, también dentro de este espectro, ¿no? Del conocimiento y entendimiento está el otro lado, el otro extremo, en el cual hay un engaño que es muy profundo. O sea, no en vano, ¿no? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que nos ilumina y nos alumbra, pero no en vano Satanás es llamado el padre de la mentira. Y hay gente bien engañada. La Biblia dice que en los últimos días los hombres malos seguirán engañando y siendo engañados. Y este engaño es total, es profundo. Por eso la gente hace lo que hace, por eso la gente no entiende. Y eso es duro. Y la Biblia dice en el Salmo, no saben, no entienden, se estremecen los cimientos de la tierra. Así que hoy día quiero presentarles en esta serie, no quiero presentarles a alguien, sino algo. Quiero presentarles un ámbito, quiero presentarles una dimensión. Es nueva y mayor, nueva para aquellos que recién la descubren y mayor para aquellos que han estado operando en una dimensión completamente inferior y mucho más baja. Hay un dicho, alguien llamado Harry Blamires dijo lo siguiente: convertirse en cristiano es aceptar una dimensión adicional de la vida. Desde el punto de vista cristiano, lo notable del mundo del incrédulo es cuánto más pequeño es. El incrédulo está aprisionado en un universo en decadencia. Terrible realidad, pero es cierta. Es decir, hay una dimensión completamente diferente. Y yo les estoy hablando hoy día acerca de un ámbito, de una realidad con la cual el ser humano promedio tiene visibilidad cero, como esos conductores desafortunados. Estoy hablando acá acerca del ámbito espiritual. Estoy hablándoles de una dimensión completamente desconocida por muchos. Estoy hablando acerca de algo que es completamente desconocido para muchas personas. Les estoy hablando acerca de la existencia de una esfera mucho más grande, mayor y de mayor trascendencia. Que una persona no la vea no niega su existencia. Que alguien la ignore no invalida su realidad. Así que tú no puedas ver algo no significa que no existe. Las cosas más reales son las cosas invisibles, las cosas espirituales. Existen realidades mayores que aquellas que tus sentidos te comunican, aquellas que tus sentidos físicos te permiten captar, capturar o percibir. Y la Biblia nos habla acerca de una forma específica de ir más allá de nuestros sentidos naturales para ver, captar y percibir dichas realidades espirituales. ¿Cuántos quieren saber cómo? Bueno, vamos a Hebreos, el capítulo 11, en el versículo 3, la Escritura dice, por la fe. A ver, repitan conmigo, por la fe. ¿Por la fe qué? Por la fe entendemos. Eso a mí me trae una respuesta. Y entiendo por qué los incrédulos no entienden. Porque cero fe, cero entendimiento, ¿no? Por la fe entendemos, percibimos, vemos, comprendemos que por la palabra de Dios, lo que se ve fue hecho de o a partir de lo que no se ve. Y a mí me gusta, ¿no? Por la fe, por la palabra de Dios, lo que no se ve. Otra vez, por la fe, por la palabra de Dios, lo que no se ve. Todo eso está en un mismo plano, todo eso se conecta, conectamos los puntos, ¿ok? Noten ustedes el contraste aquí entre lo que se ve y lo que no se ve, el contraste entre lo visible y lo invisible. Yo quiero decirles que la mayor parte de personas en este mundo no piensan en esos términos. Si tú a la persona promedio en la calle le preguntas, ¿cómo está tu caminar en el espíritu?, te van a mirar como bicho raro, porque no están pensando en ese plano, no están pensando en ese ámbito. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos pone a nosotros en el espíritu? Cuando la Biblia te dice, ¿no?, que busques las cosas de arriba, si has resucitado con Cristo a una nueva vida, ¿no?,
Entonces tú tienes que buscar las cosas de arriba porque ese es el ámbito en el cual tú y yo tenemos que funcionar, que tú y yo tenemos que operar. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos aclara esto. Noten ustedes entonces este contraste y otra vez a partir de este versículo yo quiero decirles que lo que no se ve es mucho más real que lo que se ve, pues lo visible provino del ámbito de lo invisible. Y justamente es la fe lo que nos da a nosotros la capacidad para poder ver en dicho ámbito. Y miren lo que dice Hebreos el capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, y aquí la palabra de Dios está definiendo lo que la fe es. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la certeza, la sustancia, la seguridad confiada, el terreno sólido, la constancia, la realidad, la confirmación, el papel o título legal, el título de propiedad. Es la base segura de lo que se espera, es la convicción, es la prueba convincente, la comprobación, evidencia, prueba palpable de lo que no se ve. Entonces vamos a ver aquí que la fe tiene la capacidad para que nos relacionemos con el mundo de las cosas invisibles. O sea, no hay otra forma de relacionarse con aquello que no se ve, con aquello que es invisible. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta, a ver si entienden ustedes lo que es la fe, porque muchas veces la gente no entiende la fe, ¿no? No entienden la fe y por la fe tampoco entienden, porque no entienden la fe. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que estoy parado acá en la plataforma? Si dijeron amén, están equivocados, porque no tienen que creer que yo estoy parado acá en la plataforma, porque me están viendo. Porque la fe es el ejercicio de aquello que tiene que ver con el mundo de las cosas invisibles. Si tú me estás mirando, entonces no tienes por qué creer que yo estoy aquí. Tú sabes por tus sentidos, específicamente por el sentido de tu vista, que yo estoy aquí parado. ¿Me puedes ver? Sí. Ok. Entonces están operando básicamente en el sentido de la vista. Ustedes se apoyan sobre la vista para saber que yo estoy aquí. No necesitan creerlo. Eso de ver para creer no es bíblico. La Biblia te enseña a creer para ver. ¿Está bien? Así que por la fe, por ella recibimos percibimos las realidades espirituales invisibles, aunque nuestros sentidos físicos sean incapaces de conocerlas. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros para navegar en esta esfera y Dios no nos ha dejado nosotros indefensos ni tampoco incapacitados para hacerlo, porque Dios al que llama equipa, y si Dios nos llama para hacer algo, entonces Él nos va a dar las herramientas para que podamos obedecer su buena voluntad. Así que para navegar en esta esfera nosotros necesitamos un juego completamente diferente de sensores. Estoy hablando, ¿saben lo que es un sensor? Es un traductor que te permite a ti percibir ciertas cosas, y allí solamente funcionan los sentidos espirituales, no los físicos. Y la Escritura nos llama a operar de esta manera, de tal modo que podamos hacer contacto con esta realidad verdadera y mayor. Según de Corintios, el capítulo 5, el versículo 7 nos dice, porque por fe o mediante la fe andamos, no por o no mediante la vista. Interesante ver aquí que este versículo coloca la fe y la vista en el mismo plano, no en la misma dimensión, pero sí en el mismo plano. ¿En cuál plano? En el plano específico de los sentidos. Ambos son sentidos, pero ambos no pertenecen a la misma dimensión. Uno pertenece a la nueva y mayor dimensión. La otra pertenece a la dimensión de lo sensorial, de lo físico, de lo anímico, de lo visible y de lo material. Y aquí se nos está diciendo que tenemos que operar por la fe. Cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios, cuando hablamos de las cosas del Espíritu, la vista no te va a apoyar. ¿Saben por qué? Porque la vista tiene allí visibilidad cero. No funciona. Así que si quieren leer este versículo de manera reeditada, podrían decir porque por la fe andamos, no por los sentidos, no por los sentidos físicos naturales, sino podemos andar por el sexto sentido, que es el sentido espiritual, que es la fe. Así que la fe también es un sentido, solamente que es del corazón, del espíritu, por lo tanto, es una fuerza, sustancia espiritual. La vista es del cuerpo, la fe es del espíritu. Existe la vista natural porque es el ojo de la carne, es el ojo del cuerpo, es el ojo físico. Pero también existe una visión espiritual que no tiene nada que ver con el ojo de la carne o el ojo físico. Estoy hablándoles acerca de algo que les permite ver cosas que ojo no vio ni oído oyó.
tenemos ojos y oídos en nuestro cuerpo, pero también los tenemos en nuestro espíritu. Está el ojo de la fe, está el oído espiritual. El que tiene oídos para oír, que oiga. Son capacidades, son sentidos, son sensores que nos permiten hacer contactos con diferentes dimensiones, con diferentes realidades. Así que nosotros tenemos que utilizar la interfase correcta para conectarnos con este o con este otro mundo. Y tenemos que saber interactuar con este tipo de realidades. Así que Dios, cuando creó nuestro cuerpo, lo diseñó para que pudiese tener una serie o un conjunto de sentidos o sensores físicos que nos capacitan para hacer contacto con el mundo físico. Y nuestro cuerpo tiene una interfase para hacer contacto con el mundo natural. Estos sentidos nos traen a nosotros información múltiple y diversa. Tenemos diferentes sentidos o sensores en nuestro cuerpo. Hay sensores ópticos, sensores auditivos, hay sensores de temperatura. Nuestro cuerpo puede recibir una serie de información que nos ayuda a nosotros a relacionarnos mejor con el ámbito natural visible. Pero esto que es cierto en lo natural, también es cierto en lo espiritual. Hay realidades mayores en el mundo y en el ámbito del espíritu que no pueden ser percibidas por estos sensores o sentidos naturales. Así que la fe se relaciona con las cosas invisibles, nuestra vista solamente con las cosas visibles. La vista no tiene ninguna injerencia, no tiene ningún acceso ni capacidad para relacionarse con la dimensión de lo invisible, que es el ámbito en el cual tú y yo tenemos que operar. Así que el contraste aquí es un contraste entre la vista y la fe, entre dos modos de operación completamente opuestos e incompatibles en relación a las cosas espirituales. En otras palabras, la fe es el medio a través del cual tú y yo nos relacionamos con el ámbito de lo invisible. Así que si es visible, es natural. Y si es invisible, es sobrenatural. Gracias a Dios que tú y yo podemos relacionarnos con ambos mundos. Si quieres cruzar la pista, por favor, hermano, hazlo por vista, no lo hagas por fe. Pero si tú quieres tener contacto con las cosas del espíritu, entonces, por favor, hazlo a través de la fe. Hay un protocolo. La Biblia dice que en Hebreos el capítulo 11, versículo 7, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea. Entonces la fe es el protocolo que nos ayuda para acercarnos a Dios, para conectarnos con Dios. Y eso es importante. Así que cuando hablamos de nuestra relación con Dios y con las cosas del Espíritu, los sentidos naturales sencillamente no funcionan, no alcanzan, se quedan completamente cortos. Ahí tenemos visibilidad cero. Pero la Escritura también nos dicta cómo es que tú y yo tenemos que andar con respecto a las cosas de Dios. Dios es espíritu y tú no te puedes relacionar con Dios de manera física porque Dios no vive en el mundo físico. Dios no tiene un cuerpo físico como tú y yo tenemos. Dios no pertenece a la realidad física. Dios es espíritu y Él está allí en el ámbito del espíritu. En los cielos estableció su trono. Él habita allí en la eternidad. Así que tú y yo tenemos que andar, como dice la Escritura, por fe. Y aquí se nos vuelve a describir esto en 2 Corintios 4, 18. Y aquí está hablando acerca del ejercicio de ciertos sentidos o sensores. Si tú tienes esa capacidad, tú los puedes activar. ¿Están ahí o no? Muy bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino, completo, mirando las que no se ven. Pues, acá está la explicación. Las cosas que se ven son temporales. Esto es sujetas a cambio. ¿Cuántos se han dado cuenta que la enfermedad es temporal? Está sujeta a cambio, tiene un principio, tiene un fin. Si el diablo te dice que vas a estar enfermo por el resto de tu vida, es un mentiroso. Más bien la Biblia dice que hace 2000 años fuiste sanado. Ok. Pero las que no se ven son eternas. Entonces la palabra de Dios nos enseña aquí que el MO, el modus operandi del creyente es no por vista, sino es decir, no mirando lo que se ve, sino es por fe. Esto es mirando lo que no se ve. Interesante, ¿no? Mirando, pero no mirando. No mirando, pero sí mirando. ¿Cómo es esto? Dos dimensiones completamente diferentes. Dos juegos diferentes de sentidos. Y tú tienes que saber ejercitarlos y ponerlos en el lugar correcto. Así que esos dos ámbitos, estas dos dimensiones, estas dos realidades, la mayor y la menor, la temporal y la eterna, están allí para que tú y yo interactuemos de manera continua.
Ahora, la fe es nuestro sexto sentido. Tenemos 5 sentidos en el cuerpo, en el espíritu tenemos varios en realidad, pero se le llama a la fe el sexto sentido y nos capacita para ver lo invisible, y esa fe solamente puede venir a nosotros de una sola fuente, que es la palabra de Dios, que es espiritual y es invisible. Por eso en Juan 6:63 Jesús dijo: el espíritu es el que da vida. O sea, Él está ya poniéndonos en el plano del espíritu. Si alguna vez han leído el Sermón del Monte, ¿no? Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús lo pone todo en el plano espiritual, te pone en el espíritu. Cuando dice bienaventurados los de limpio o puro corazón, porque ellos verán a Dios, Dios te está poniendo en el espíritu, en el plano espiritual. Cuando dice busquen las cosas de arriba, Él te está colocando en el espíritu por la palabra de Dios, porque ese es el ámbito en el cual tú y yo tenemos que operar. Así que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y miren lo que Jesús dice. Las palabras que yo les he hablado, miren la naturaleza de la palabra de Dios. Son espíritu y son vida. Eso es tremendo. Así que vemos cómo Jesús claramente establece un contraste entre lo que es del espíritu y aquello que es de la carne. Y acá Jesús nos dice que la perspectiva, la óptica o el punto de vista carnal no aprovecha absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque los sentidos se pueden engañar. Existe desde la caída del hombre corrupción en la percepción humana. Dios es luz. Cuando el hombre se separa de Dios, se separa de la luz y cae en tinieblas. Dios es sabio. Cuando el hombre cae y se separa de Dios, se separa de la sabiduría y cae en necedad. Se separa de la luz, cae en tinieblas. Se separa de la sabiduría, cae en ignorancia, cae en insensatez. Entonces, cuando Jesús habla acá diciendo de que la carne para nada aprovecha, está diciendo que la información que nos llega a nosotros a través de nuestros sentidos puede que sea verdadera con respecto al mundo físico, pero no necesariamente te va a dictar la verdad con respecto al ámbito superior, mayor y eterno. Hay verdades temporales y hay verdades eternas. Y si tú aprendes a colgarte, a agarrarte, a aferrarte de las verdades eternas, entonces esas verdades eternas que tienen mucho más poder van a cambiar las temporales. Recuerden que temporal significa sujeto a cambio. Así que si el diablo vino y empezó a hacer algo en contra de ti, eso tiene un final. Gracias a Dios, se puede revertir. Amén. Muy bien. Entonces, la información que viene de parte de los sentidos con respecto a las cosas espirituales tiene que ser completamente desechada. Trátala como material desechable. Al tacho. Ahí, canasta. Ok. Ahora, por causa de la incapacidad de la carne de operar en el ámbito del espíritu, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros sentidos tienen ahí visibilidad cero y tienen que ser desechados. Por eso la perspectiva y óptica de la carne no tiene ningún valor espiritual. Jesús dijo, para nada aprovecha. No tiene ningún provecho espiritual. Yo te lo digo, hermano, tu carne te va a mantener conectado con la más baja clase de existencia que existe en el universo. Es el mundo de los sentidos, el mundo sensorial, el mundo de la carne, el mundo de lo natural. Sí, es el ámbito sensorial natural. Claro, tus sentidos están ahí vivos y activos para conectarse con el mundo. Pero la palabra de Dios te conecta con la realidad mayor y más alta. Es decir, existe una más alta clase de existencia a la cual tú y yo hemos sido llamados. ¿Saben ustedes que la más alta clase de vida se disfruta en el mundo del espíritu? Porque Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Obviamente la podemos experimentar acá, en la tierra, porque somos seres espirituales que podemos tener acceso a este mundo, a ese ámbito. Dios es espíritu. La unión con Dios trae vida. La separación de Dios trae muerte. La carne para nada aprovecha, el espíritu da vida. Conectarte con Dios, quien es espíritu, que está en el ámbito del espíritu, te vivifica, ¿no? Apoyarte en la carne te mantiene operando a ti en el más bajo nivel de existencia, que es el nivel sensorial, y bajo el cual la mayoría de las personas en este mundo está operando. Así que Dios nos ha llamado a operar en esta mayor y nueva dimensión. No sé si ustedes están conscientes de esto, somos más de 8,000 millones de personas en este mundo, pero en el mundo del espíritu hay más cosas y más seres que lo que vemos en este planeta. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 12. No quiero
hermanos, y Pablo escribiendo por el Espíritu Santo está declarando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios no quiere que ignoremos acerca, mala traducción, de los dones espirituales. La palabra neumáticos ha sido traducida a dones, pero la palabra neumáticos es una palabra que puede significar cosas, puede significar personas, puede significar diferentes realidades, pero voy a darles una definición de neumáticos. Neumáticos se refiere a las cosas espirituales, las cosas pertenecientes al ámbito, dimensión, reino y esfera espiritual. Así que Dios no quiere que tú ignores acerca de esta realidad verdadera a la cual tú y yo hemos sido llamados a operar. Es la esfera espiritual. Dios no quiere que ignoremos este tipo de cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que el pueblo perece por falta de conocimiento? Lo que tú no sabes te puede matar, punto. Es verdad. Así que Dios quiere que tú las conozcas y que te desenvuelvas en dicho ámbito como pez en el agua. Él quiere que nos movamos en esta esfera y dimensión. Él quiere que operemos en el ámbito de lo sobrenatural. Y cuando Jesús vino por primera vez, vino para establecer su reino en el Espíritu y para que tú y yo formemos parte de Él mediante el nuevo nacimiento. Ahora, estas dos escrituras que les voy a dar a continuación son bien importantes. Juan 3:3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, eso también significa nacer de arriba o nacer de lo alto, uno no puede ver el reino de Dios. Es decir, acá nos está hablando acerca de un prerequisito para que nosotros podamos hacer contacto con este ámbito espiritual que es invisible. Si tú no naces de nuevo, no la haces. Visibilidad cero. Estás en el mundo, estás en la carne, no puedes estar en el Espíritu porque no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo de Dios, estás separado de Dios, estás aislado por completo del ámbito donde está la verdadera vida, donde están los verdaderos recursos, donde está el poder, donde está la victoria, donde está el gozo, la paz, el bienestar, la sabiduría, la abundancia, la sanidad, el poder de Dios está allí. Interesante. Así que Dios quiere que tú y yo podamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por favor, repitan conmigo: ver el reino. Pero saltemos ahora a Juan 3:5. Respondió Jesús al mismo Nicodemo en la misma conversación y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, o que nazca de nuevo y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Por favor, repitan conmigo: ver, entrar. Son dos verbos importantes aquí. Se está hablando aquí de poder interactuar con una nueva y mayor dimensión de la cual estamos hablando, que es básicamente el reino de Dios. Y aquí Jesús estaba anunciando que aquellos que creerían en Él, aquellos que entrarían en el reino, serían capaces de ver lo invisible, de ver las realidades que lo natural no nos permiten ver. Estamos hablando acá acerca de, por la fe, capturar dichas realidades. Ahora, ¿cuál es la puerta de entrada para poder entrar en el reino de Dios y ver sus realidades? Es el nuevo nacimiento. El punto de arranque de tu vida espiritual es el nuevo nacimiento. La mayoría no ha nacido de nuevo. La puerta estrecha y angosta es el nuevo nacimiento. Muchos han entrado por la otra puerta y siguen ahí. Ahora, no solamente el nuevo nacimiento es la puerta de entrada, tenemos un asistente maravilloso. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que nos da la capacidad para poder ver. Estoy hablándoles del espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de las cosas que pertenecen a este ámbito. Así que cuando tú naces de nuevo, inicias un viaje el cual está caracterizado por una serie de descubrimientos, uno tras otro, una serie de momentos wow, ¿no? Momentos en los cuales la palabra te es revelada, la palabra te es abierta, ¿no? Tus ojos son iluminados, son inundados de luz, son abiertos. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo iniciamos este viaje? ¿Cuántos quieren treparse al vehículo que nos lleva en ese paseo? ¿Cuántos quieren? La palabra de Dios es una ventana a través de la cual podemos asomarnos al ámbito espiritual. ¿Cuántos quieren mirar por la ventana? No, la Biblia habla acerca de contemplar, habla acerca de mirar, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo o hecho oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en todo lo que hace. Primero miras con el ojo de la fe
y luego actúas, aplicas. Y allí tú confirmas que esas realidades mayores son verdaderas, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y en este ámbito, en el ámbito espiritual, está la verdad de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, particularmente las epístolas, divide la humanidad en tres grandes grupos, ¿no? Y hay tres clases de hombres. El primer hombre es el hombre natural, que es conocido en el griego como el psíquicos, no tiene nada que ver con un psíquico, ¿okay? 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 nos habla acerca de él. El segundo tipo de hombre, la segunda clase de hombre es el hombre carnal, del griego sarkikos, 1 Corintios 2:15. Y el tercer hombre, que es el mejor de todos, es el hombre espiritual o el neumáticos, igual que 1 Corintios 12:1, neumáticos, ¿no? 1 Corintios 3:3. Tres clases de hombres. Se los voy a explicar. El hombre natural es el hombre no regenerado que no ha nacido de nuevo, que no es parte del reino de Dios y tampoco puede ver sus realidades. Visibilidad, cero. Okay. Es el hijo del diablo, sobre el cual existe una sentencia decisiva de condenación desde que nació del vientre de su madre, porque es hijo de Adán. Cuando nace en el primer nacimiento, que según la carne es puesto en Adán, por lo tanto en muerte, en Adán todos mueren. Frito. Tenemos que predicarles el evangelio para que dejen de ser hombres naturales no regenerados. El segundo hombre es el carnal, es el bebé en Cristo, el recién nacido de nuevo. Wow, alguien le predicó de Cristo, ¿no? Recibió a Cristo, recibió la fe para ser salvo y gustó el don celestial, gloria a Dios, ahora entró en el reino, ahora puede empezar a ver, aunque sea un poquito en el reino, es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan por él? Pero es un creyente no desarrollado. Se le dice carnal porque aún su espíritu no se ha alimentado, no se ha desarrollado, no ha crecido de tal manera que salga del dominio de la carne bajo el cual ha estado acostumbrado por muchos años. Su mente no renovada, su carne no regenerada, lo dominan por completo. No ha dejado que su espíritu gane la ascendencia sobre el resto de su ser. Es un hijo de Dios, es un bebé, necesita tomar mucha leche. Y que el agua de la palabra lo limpie, porque tiene patrones y malos hábitos. Así que está bien, gracias a Dios, es parte de la iglesia. ¿Cuántos se gozan por esto? ¿No? Y hay iglesias que son mega guarderías espirituales porque tienen un montón de bebés y no han crecido, y tienen bigote, tienen barba, algunos son calvos, porque no han recibido pues el alimento de la palabra, no se han asomado por la ventana. No tienen visibilidad cero, tienen un poquito de visibilidad. ¿Están ahí o no? No, cuando un niño nace, ¿cuánto ve? No ve mucho, pero poquito a poquito va viendo más, ¿no es así? Y el tercer hombre es el hombre espiritual, es aquel que ha crecido, que ha madurado, que ha comido la buena palabra de Dios y sus sentidos espirituales han sido ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ya sabe discernir, sabe separar, ya no va a pisar el palito, ya no va a dejarse engañar tan fácilmente, ¿no? Y tiene control sobre su mente, ¿no? Es más, ya ha estado trabajando en la renovación de su mente, ya comienza a mirar las cosas como Dios las ve, y aparte tiene control sobre su cuerpo, ha sujetado, ¿no? Es la bella y la bestia, ¿no? O sea, la bella nueva criatura de adentro ya tiene control sobre la bestia, ya la domó, ya la domesticó y no se cede a los deseos de la carne. ¿Están ahí o no? Muy bien. Hermano, te voy a dar una buena noticia. Dios te quiere espiritual. ¿Están ahí o no? Esa es la meta a la cual Dios nos ha llamado. Dios te quiere espiritual. Dios no te quiere raro, ni místico, ni religioso, ni carnalón. Dios te quiere espiritual. Dios no te quiere legalista. Y la voluntad de Dios es que sus hijos sean espirituales, no místicos, no religiosos, no raros, no carnales, y ni siquiera intelectuales en las cosas del Espíritu de Dios. Porque una persona espiritual, ¿quieren que les pinte a ustedes un cuadro de cómo es una persona espiritual? ¿Quieren saber cómo luce una persona espiritual? Miren a Jesús. Una persona espiritual es una persona sobria, sensata, seria, discreta, sabia, decente, sana, juiciosa, ecuánime, balanceada, prudente, cabal, equilibrada. Todo eso, sí, y mucho más. Una persona es espiritual cuando el Espíritu Santo opera sobre ella. Ahora, ¿hay gente rara? Sí, ¿no? Porque el Espíritu que opera sobre ti va a determinar la clase de persona que tú eres. ¿Qué clase de espíritu opera sobre ti?
O sea, ¿a qué espíritu te estás cediendo? Es una buena pregunta. ¿Qué espíritu o espíritus están operando sobre ti? Porque tarde o temprano te vas a convertir, te vas a parecer más y más al espíritu que está operando sobre ti. Por ejemplo, existen espíritus de mentira. Y si una persona se somete a ellos, la persona se va a volver mentirosa. Se parece más al demonio. Y si hay espíritus de inmoralidad sexual que operan sobre esas personas, las personas se van a terminar pareciendo más a esos demonios. Pero si tú te cedes al Espíritu Santo, entonces te vas a parecer más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo la influencia del Espíritu Santo sobre ti va a causar que tú camines en santidad. Como también eres el Espíritu de verdad, entonces también su influencia sobre tu vida va a causar que camines más en verdad. Me gozo cuando mis hijos andan en la verdad, decía el apóstol Juan. ¿No? Ahora, si hay un espíritu de error operando allí, ya pues, engañarás, seguirás siendo engañado y te vas a parecer más a Satanás, que es el padre de la mentira. Muy bien. ¿Quiénes son los raros espiritualmente? Quiero explicarles un ejemplo de esta especie de persona. Hace años un pastor amigo me llamó y me dice: Pastor Víctor, ayúdeme con esto, por favor, me dijo, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Lo que pasa es que una hermana de mi iglesia ha viajado al Ecuador. Y su hermana, en esta iglesia en Ecuador, es profeta, ¿no? Y cuando esa hermana de mi iglesia viajó para ver a su hermana en el Ecuador, esta, entre comillas, profeta le dijo que por qué no se casaba con Jesús, ¿no? Como ella ya se había casado, y le mostró el aro, ¿no?, de matrimonio, ¿no? Entonces, ella vino con esa inquietud, ¿no? La trajo con ella a Lima y le dijo: Pastor, ¿no?, me voy a comprar el aro, ¿no? Quiero que por favor usted haga la ceremonia para que yo me case con Jesús, ¿no? Ahora, ustedes saben que nosotros tenemos que mirar las cosas en su esencia, en su contenido. Tenemos que examinar la naturaleza de las cosas. No nos dejamos llevar por la apariencia, ¿no? No nos dejamos engañar por lo que parece, sino hay que buscar lo que es. Miren, la Biblia revela que Dios es nuestro Padre y que Jesús es nuestro hermano mayor y Él es nuestro Señor. Si tú te casas con Jesús, entonces estarías entrando en una relación incestuosa, porque te estarías casando con tu hermano. Aparte de eso, ya Dios no sería más tu padre, sino tu suegro. Y si esa profeta en Ecuador ya estaba casada con Jesús, si su hermana se casaba con Jesús también, entonces estaba forzando a Jesús a entrar en una relación adúltera. Esa es gente rara. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Gente rara también es la que dice: discúlpeme, no quiero pisar callos ni deditos, ¿no? La gente que dice que está enamorada de Jesús, así como cuando se enamora de una chica, ¿no? Un ratito, Dios es espíritu. Tu relación con Dios no es emocional. Lo siento, te digo la verdad. Te pongo en el plano del espíritu. No es emocional, no es anímica. Tu relación con Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y tienes que aprender cómo es que Dios se relaciona contigo. Amamos a Dios, amén, pero ni una sola vez la Biblia dice que estamos enamorados con el Señor. Así que hay espíritus de error, hay espíritus raros, hay espíritus místicos, y descuidar la palabra de Dios y buscar experiencias subjetivas podría ser muy peligroso, porque tienen que entender que en el ámbito del espíritu también está el reino de Satanás. Es el ámbito del ocultismo, donde hay gente que realiza incursiones, ¿no?, haciendo ciertas prácticas, ¿no? Te vas a consultar a una gitana, que te lean las manos, leer el horóscopo. Ese tipo de cosas le abren puertas al diablo. Absolutamente. Entonces hay prohibiciones en la Biblia, muy claro: tú no hagas eso, no vayas donde una adivina, no vayas donde una bruja, no lo hagas, porque eso le da lugar al diablo y él opera sobre ti. Te vas a terminar pareciendo más al diablo que a Jesús. Así que hay gente que busca experiencias, pero pasan por alto lo que la palabra de Dios dice. Si tú no tienes la sólida palabra de Dios, si tú no la conoces, entonces tú no puedes saber discernir o diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del Espíritu. Hay reglas que te ayudan a ti a contenerte para que no entres en este tipo de cosas, porque hay experiencias. Si tú buscas experiencias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, las vas a tener y puedes quedar poseído, hermano. ¿No? Como esas jovencitas que se pusieron a jugar con tablero de Ouija, ¿no?, y terminaron atormentadas y poseídas por demonios. En Huancayo pasó eso hace algunos años, ¿no?
Ahora, hay otra cosa más que quiero decir, porque hay gente que se jacta de tener un amplio conocimiento de las Escrituras, pero viven completamente secos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la única cosa que tienen es información mental, no tienen revelación. Lo peor que le puede pasar a una persona es tratar de conocer a Dios con la mente. Dios no es mente, Dios es espíritu. Y hay teólogos que saben mucho, entre comillas, acerca de Dios, pero no conocen a Dios. No han nacido de nuevo. No hay revelación allí. Herbert Butterfield dijo lo siguiente: tanto en la historia como en la vida, no es un fenómeno raro encontrarse con personas comparativamente iletradas que parecen haber alcanzado grandes profundidades espirituales, mientras que hay muchas personas altamente educadas que uno percibe que están haciendo travesuras inteligentes con sus mentes para cubrir un vacío enorme que yace dentro. ¡Wow! Una cabezota, ¿no? Pero un espíritu muy chiquito, si se puede decir así, ¿no? Ok, pastor, ¿para qué tanto palabreo? No es palabreo. La intención de Dios en esta serie es que ustedes lleguen a ser personas verdaderamente espirituales, sensatas, juiciosas. Dios te quiere espiritual. Y muchas veces la verdadera espiritualidad no es percibida correctamente. Algunos confunden espiritualidad con emocionalismo o con intelectualismo. Pero la palabra de Dios separa, aclara que lo mental y lo emocional no es lo mismo que lo espiritual. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es... Interesante, aquí se nos dice lo que la palabra es y lo que la palabra hace. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, activa, energética, llena de vida y de poder, y más cortante o filuda, aguda que toda espada de dos filos. Y cuando tú le das cabida a la palabra, cuando tú te abres a la palabra, ella penetra. No se queda solamente en tu cabeza, penetra hasta partir, hasta dividir, hasta separar. El alma y el espíritu no son lo mismo. Pueden ser divididos, no solamente para su estudio, sino que la palabra misma, el ingreso de la palabra hace algo. Hay una separación ahí de dos dimensiones. Y discierne, juzga, detecta, escudriña, expone los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el ingreso de la palabra de Dios a tu sistema, si se puede decir así, cuando la palabra te es revelada, y aparte ella divide o separa tu alma de tu espíritu para que puedas vivir consciente de la diferencia de ambas cualidades, si se puede decir así. Así que la continua ingestión, la continua introducción de la palabra de Dios a tu sistema te va a ayudar a ti a separar o diferenciar entre lo que es verdaderamente espiritual y lo que es almático y lo que es anímico. Yo no estoy aquí parado en este púlpito para colocarlos ustedes en emocionalismo, ni tampoco para que ustedes lleguen a ser cerebritos o nerds. Yo estoy aquí para que ustedes se conviertan en personas espirituales. Yo estoy acá promoviendo que ustedes se pongan en el espíritu. ¿Están ahí o no? Porque hay ministerios que producen creyentes que responden solamente a las emociones, pero tienen que relacionarse con Dios por su palabra. Ustedes tienen que responder a la palabra. ¿No? Hay padres que a sus hijos a punta de gritos los hacen obedecer. Les han enseñado a responder al volumen y a los gritos, no a la palabra. Y la palabra es lo más poderoso que existe en este universo. Eso es importante. Muy bien. Entonces, la verdadera espiritualidad, y no la falsa, es la que te ayuda a desarrollar una saludable relación con Dios, quien es espíritu. Así que lo único que te va a levantar a ti para operar en el ámbito o esfera o esa dimensión de lo espiritual es la ayuda y asistencia del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Quiero que ustedes sepan lo siguiente: Dios opera por el Espíritu. Satanás opera a través de los sentidos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de no derivar nuestra fuerza, nuestro gozo del mundo natural o sensorial. O sea, no se trata de sustancias, no se trata de personas. Si tú eres una persona que deriva tu gozo, tu fortaleza, tu autoestima, tu identidad de otras personas, estás fallando. Satanás te puede engañar.
tenemos que darnos cuenta que Dios opera por el Espíritu y ese es el plano al cual hemos sido llamados. Dios nos ha llamado a la espiritualidad, no a la carnalidad. Dios nos ha llamado al intelectualismo. Así que no te equivoques, hermano, de interfase. Utiliza la interfase que te conecta con el ámbito del espíritu, no la interfase que te conecta con el mundo natural, no la exterior, sino la interior. Entonces vamos a tener que aprender algo. Aprende a mantener tu espíritu activo. Todo nuestro ser comprende tres partes. El ser humano es un ser tripartito. Tocamos tres ámbitos: espíritu, alma y cuerpo. Por favor, repitan conmigo: espíritu, alma, cuerpo. ¿Saben cómo mantener su cuerpo activo? Yo lo estoy haciendo. Miren cómo se agita mi mano. Estoy manteniendo mi cuerpo activo, moviendo mi mano. Me pongo a pensar, mantengo mi mente despierta, alerta. Que está bien, ¿no? Pero ¿cómo activas su espíritu? Se los voy a enseñar en esta serie. Cómo activar tu espíritu, porque es el de todo tu ser. Lo único que puede tener contacto con el ámbito de dimensión mayor o superior es tu espíritu. Es lo que tú eres. Así que cuando leemos las epístolas en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que más de 100 veces, 110, 111 veces, la Biblia nos revela que Dios nos puso en Cristo. ¿Cuántos acá saben que están en Cristo? Repiten conmigo: yo estoy en Cristo. Muy bien, esa es la parte de Dios. A través de la redención, Dios nos puso en Cristo. Nacemos de nuevo y somos puestos en Cristo. Ok, mi parte, mi tarea como ministro de la palabra es ponerlos ustedes en el espíritu y en fe. Que busquen las cosas de arriba, que anhelen las cosas espirituales, que no permanezcan en la ignorancia de las cosas pertenecientes a esta nueva esfera, a esta nueva y mayor dimensión. Entonces, esta nueva y mayor dimensión es completamente real, pero no te va a aprovechar en nada si es que tú no aprendes a estar en el espíritu y a operar en fe. Y es Dios quien por medio de su palabra produce en nosotros el querer como el hacer, para que andemos en su buena voluntad. Entonces, yo al enseñarles esto a ustedes, estoy despertando, la Biblia habla del deseo del espíritu, un deseo por las cosas espirituales, ¿okay? Estoy despertando en ustedes este deseo, este anhelo de buscar, de anhelar, de desear, de conocer las cosas profundas de Dios, conocerlo a Él como Él es en realidad, que Él es maravilloso, que Él es precioso, que Él es todo amor, que Él es bueno. Así que quiero despertar en ustedes esta hambre, esta búsqueda intensa por las cosas espirituales, y porque Dios nos recreó como nuevas criaturas para operar en el ámbito del espíritu. Ok, y quiero terminar con esto. Tú y yo hemos sido puestos en este mundo, ¿no? Porque cuando nacimos de nuevo el Señor no nos raptó, no nos arrebató al cielo. No, había una hermana que me acuerdo que trabajó como nuestra secretaria y hubo una situación bien difícil y ella oró: Señor, arrebátame, ¿no? Entonces, pero Dios no nos ha arrebatado, no nos ha raptado, no nos ha llevado al cielo, no nos ha trasladado después de nacer de nuevo, porque Él nos ha dejado acá porque quiere desarrollarnos y quiere que salgamos de la carnalidad y entremos en la verdadera espiritualidad para que alcancemos la etapa de la productividad y llevemos mucho fruto. O sea, tú estás aquí para hacer una bendición, no para calentar bancas ni consumir oxígeno, no para ser una persona que vive bajo una naturaleza parasital, ¿no? Como la sanguijuela chupando la sangre de los demás. No, Dios no te quiere un consumidor, Dios te quiere un contribuyente. Dios se ha puesto aquí para que seas un canal de bendición. Conéctate con la fuente y sé un canal. Porque es en el ámbito del... Si tú quieres ayudar a la gente, y si tú quieres, porque hemos sido puestos como iglesia aquí para resolver problemas y para suplir necesidades sobrenaturalmente, entonces lo único que te queda para que esto funcione es conéctate con esta nueva dimensión del espíritu, porque ahí está el poder. Ahí está el poder para sanar a los enfermos. Ahí está el poder para poder resucitar muertos. Ahí está el poder para echar fuera demonios. Ahí está toda provisión. Ahí está el gozo, está el bienestar, está la realización. Allí tú encuentras tu identidad. Ahí tú tienes las herramientas y recursos para poder ayudar a los demás. Porque separados de Él nada podemos hacer. Nada bueno, nada trascendente, nada eterno. Y lo que debemos hacer entonces para poder ser canales y herramientas de bendición es justamente ponernos en el espíritu, y vamos a poder tener la expectativa de que los próximos días, meses y años que nos mantengamos explorando o haciendo incursiones en el mundo del espíritu, tú y yo veamos
la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque la buena obra que empezaste en nosotros, tú la perfeccionas. Y tú quieres, Señor, que nos desarrollemos espiritualmente. Tú no quieres que nos quedemos atrás. Tú no quieres que operemos como meros hombres, como hombres naturales, no regenerados, como hijos del diablo. Tú te has propuesto formar a tu Hijo en nosotros. Tú quieres que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Para eso nos has predestinado. Aleluya, nos gozamos. Tú vas a acabar la buena obra que empezaste en nosotros. Señor, nos cedemos a tu Espíritu, contribuimos contigo, cooperamos contigo para que podamos ser llevados en este viaje de perfeccionamiento, de transformación, de santificación, para que podamos ser más y más de bendición a los demás. Porque esto, el llevar fruto que abunde, glorifica tu nombre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y si aún no has pasado por la puerta del nuevo nacimiento, aún estás en visibilidad cero con respecto al ámbito del Espíritu. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El nuevo nacimiento. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y si aún no lo has hecho, te doy la oportunidad. ¿Qué tienes que hacer? Abrir tu corazón y pedirle al Señor que venga a tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Recibo ahora perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén. Gloria a Dios.